No olvides suscribirte al canal y recibir notificación de nuevo capítulo para que estés al tanto de todos los casos. La Tierra, el tercer planeta de nuestro sistema solar, con aproximadamente 510.072.000 kilómetros de extensión. Se divide en un 70% agua y un 30% restante en tierra firme. Guarda inconmensurables secretos y misterios que no se escapan a ninguna cultura existente. No importa el destino que se escoja o qué tan lejos quede, ciertos lugares guardan aspectos sobrenaturales y a los que se les confiere cierto poder negativo debido al proceder sórdido de la historia que envuelve el lugar. Nuestro capítulo de hoy hará un recorrido por aquellos lugares que han sido catalogados los más siniestros en la Tierra, espacios que hoy en día están hechos al parecer para los más fuertes, para quienes siguen escépticos sobre acontecimientos fantasmagóricos, pero que quizás al cierre ya no pensarán lo mismo. ¿Qué tal, lunáticos? Bienvenidos a un nuevo caso para no dormir en Historias de Luna. Los 7 lugares más siniestros de la Tierra. La isla Hashima, o isla del acorazado, se ubica a 20 kilómetros del puerto de Nagasaki y tiene tan solo 480 metros de largo y 150 metros de ancho. Cerca de 87 años estuvo habitada y su historia se remonta a 1887. En ese año, la compañía Mitsubishi, a cargo de su dueño Yataro Iwasaki, decidió diversificar sus finanzas y por ello se involucró en sectores como el naviero, industrial, nuclear y químico. Y para aquel entonces, en la pequeña isla de Hashima, se había descubierto una pequeña veta de carbón en el subsuelo marino, por lo cual la compañía compró la isla y comenzó su apogeo económico. Hashima alcanzó a albergar 5.000 personas en su espacio reducido, originando una crisis de esclavitud minera por parte de la empresa nipona. Para 1889, Mitsubishi había perforado 2 túneles verticales que llegaron a una profundidad de 200 metros sobre el lecho marino. Para 1916, la isla llegó a producir cerca de 150.000 toneladas de carbón. La compañía en su auge construyó en la isla viviendas para sus mineros, los cuales consistían en edificios de hormigón, con una ventana y una puerta, solo con lo necesario para dormitar. Los baños y cocinas eran de uso común. Las edificaciones conectadas entre sí eran las avenidas para poder recorrer de extremo a extremo la isla sin salir, debido a los espacios reducidos del exterior. Para los años 60, la isla se consideró la más poblada del mundo, con más de 5.000 personas, de las cuales 1.300 fallecieron como producto de las malas condiciones de trabajo, enfermedades pulmonares, malnutrición, intoxicación y suicidios. Y este fue el comienzo del declive. Con la sustitución del carbón por el petróleo, las empresas comercializadoras se volcaron a la nueva materia prima y las minas solo tuvieron la opción de cerrar. El cierre total de la mina de Hashima se produjo en 1974 y a partir de ese año la isla fue quedando deshabitada hasta convertirse en lo que hoy por hoy es uno de los lugares más siniestros del mundo. Su velo de dolor y miseria se ve reflejado en los pocos edificios aún en pie y que han sido arrasados por tifones y huracanes. En 2002, Mitsubishi donó la isla a Nagasaki, quien a su vez comenzó con un proyecto de turismo, un turismo que se basa en un morboso peregrinaje de curiosos que desean vivir una experiencia sobrenatural. En este lugar se rodó James Bond, Skyfall. Isla de Poveglia. Durante el siglo XIV, Europa vivió uno de los momentos históricos más espeluznantes de su haber, la peste bubónica. Para esa época, Venecia era el puerto comercial más importante del viejo continente, pero también fue el foco de la enfermedad,
debido a la llegada de cientos y miles de navegantes que poco a poco fueron expandiendo la bacteria. Con el incremento desmedido de los cadáveres en la ciudad, la única solución fue encontrar un centro de aislamiento y así contener el brote, por lo cual la isla de Poveglia fue la solución. Ubicada entre Venecia y Lido, en la laguna de Venecia, al norte de Italia, Poveglia fue recibiendo los pacientes que debían cumplir con cuarentena y además ser cementerio masivo, en donde se quemaban todos los cuerpos de los difuntos. Se cree que fueron cerca de 160.000 cadáveres los incinerados en aquel tiempo. Con el paso de los siglos, Poveglia tomó el nombre de la isla fantasma o la isla de no retorno, la cual está basada en todas las historias de fantasmas y apariciones que dejó este centro de cuarentena europeo. Se sabe que la isla cuenta aún con la edificación del centro psiquiátrico, el cementerio y espacios amueblados que han ido siendo devorados por la misma naturaleza que toma su curso. Además, se sabe que los cuerpos incinerados quedaban en el lugar donde se cremaban y nunca se llegó a limpiar la isla, por lo que los cuerpos y cientos de desperdicios biológicos quedaron sin ser tratados. Así que la energía que puede sentirse, al parecer, no es de este mundo. Se sabe que el Estado italiano quiso recuperar la isla como destino turístico, pero dicho esfuerzo fracasó, así que pasó a ser un centro geriátrico hasta el año 1969, cuando cerró definitivamente sus puertas. Se sabe que en el 2014 el empresario Luigi Brognard decidió comprarla y restaurarla en su totalidad. Hoy por hoy, la isla lleva consigo un halo fantasmagórico en su interior y a pesar de su gran belleza arquitectónica y natural, es considerada el lugar más embrujado de toda Europa. Stull, Kansas. Escondido en una accidentada carretera del condado entre Topeka y Lawrence, Stull se ubica al noreste del estado de Kansas. Antiguamente se le conocía como Deer Creek Community, hasta 1899, cuando se adoptó el apellido del primer jefe de correos, Sylvester Stull, aunque las leyendas cuentan que en realidad su nombre original era Skull, calavera en español, y que fue ocultado para esconder la práctica de magia negra. El pueblo en la actualidad es una comunidad no incorporada, lo que significa que no está gobernada por una corporación municipal o local, y esta situación deriva de sus antecedentes. Para 1859, la comunidad de Deer Creek y la Iglesia Evangélica Emanuel recibieron fondos suficientes para la construcción de una pequeña iglesia y un cementerio en un terreno cedido para aquel fin. En el año 1900, los sucesos escabrosos comenzaron en el pequeño pueblo. El primero fue la muerte de un joven granjero que fue encontrado calcinado en los cultivos luego de que su padre quemara el terreno. Posteriormente, el hallazgo del cadáver de un hombre que había desaparecido días antes en el pueblo y que se colgó de un árbol en el bosque. Para 1913, la nueva iglesia se trasladó al condado contiguo a Stull, lo que hizo que la iglesia original quedara en completo abandono en la cima de la colina donde se erigió. Desde aquel entonces se habla de la aparición del mismo diablo en el cementerio. Según un artículo del periódico de la Universidad de Kansas, en 1974, se describieron algunos hechos sobrenaturales ocurridos en la iglesia, pero esto se tomó solo como un escrito descontextualizado que buscaba más lectores para la semana de Halloween. Pero esto procuró que propios y extraños comenzaran un viacrucis a la iglesia y cementerio, que al parecer posee una energía negativa muy fuerte. De hecho, la premisa de esta leyenda se funda en que en el cementerio de Stull, incluyendo la iglesia, existen una serie de escalones ocultos que descienden al inframundo y son imposibles de encontrar, pero que solo se abren para el equinoccio de primavera y noche de Halloween, para la salida del diablo. Estos relatos siguen siendo desmentidos y la policía vigila de cerca a los juerguistas que invaden el cementerio en busca de su propia historia sobrenatural. Incluso, para el año 2002, la nueva iglesia se incendió y se cree que fue producto de un rayo, lo que hizo que ésta también se cerrara al público. Actualmente, el ingreso a estas edificaciones y al cementerio está prohibido
y de infringir la norma se deberá pagar una multa de cerca de $1.000 o sentencia de cárcel por 6 meses. Nauru, Oceanía. La República de Nauru se encuentra situada en el Océano Pacífico Central, justo al sur de la línea del Ecuador y a 4.000 kilómetros de Australia. Es el estado soberano más pequeño luego del Vaticano y el Principado de Mónaco, con tan solo 21 kilómetros cuadrados. Gozó de gran prosperidad, pero en pocas décadas pasó de ser la más rica del mundo a la más pobre en la actualidad. En sus inicios pasó por diferentes dominios, desde el Imperio Alemán a manos de Inglaterra, Japón, quien invadió la isla durante la Segunda Guerra, y por el dominio australiano, hasta que en 1969 obtuvo su independencia. Sin embargo, en su inconmensurable esplendor natural, se descubrió a principios del siglo XX fuentes de fosfato, elemento principal en la elaboración de fertilizantes, lo que llevó a los países desarrollados a usufructuar de manera desmedida las minas de dicho mineral. Para los años 60, la isla comenzó en un pleito legal por su independencia, en donde Australia y Nueva Zelanda intentaron negociar un reasentamiento de la población naruana en otra isla cercana, con la obligación de proveer un futuro satisfactorio para su población, dadas las importantes sumas de dinero que había reportado el fosfato. Sin embargo, dicha propuesta fue desestimada por los jefes de la isla, así que ante la inminente independencia de Nauru, las minas de fosfato pasaron a manos de la isla, luego de comprar los derechos de explotación a las compañías mineras extranjeras y creando una empresa pública con el nombre de Nauru Phosphate Corporation. La renta per cápita para la década del 70 dejó a los cerca de 10.000 habitantes como los más ricos por aquel entonces. Incluso la inversión los llevó a despilfarrar a tal grado de construir en la ciudad de Melbourne, Australia, un rascacielos y tener su propia aerolínea. Pero los líderes isleños no pensaron en el futuro. Para la década del 80, la isla entró en decadencia por su pronta contaminación y la crisis económica que dejó la explotación furiosa del fosfato en el pasado, y además del destape de ollas podridas de corrupción por parte de los líderes naruanos, que nunca depositaron ganancias de lo producido en las minas al erario público. Actualmente la tasa de paro de la isla es del 90% y ante semejante debacle, el país alquila su territorio a Australia para que ésta lo utilice de campo de internamiento de inmigrantes ilegales y refugiados. Sin embargo, en ocasiones la cura resulta más grave que la enfermedad, ya que en tan solo 2 años más de 1.200 personas fueron trasladadas hasta la isla como refugiados, pero al mismo tiempo se han interpuesto más de 2.000 denuncias muy graves por tortura, violaciones y abusos sexuales por parte de las fuerzas de seguridad, ciudadanos locales e internos, que han abierto una nueva grieta dejando a Nauru como hoyo negro en tema de derechos humanos y en medio de la nada. Plantación Myrtles. La legendaria plantación Myrtles está ubicada en San Francisville, Luisiana, cerca de Baton Rouge, y es considerada la propiedad más embrujada de los Estados Unidos. La vivienda se conoce por haber sido testigo de los más atroces actos de violencia y tortura en contra de los esclavos africanos que trabajaban allí. Se dice que dicha propiedad está asentada en un antiguo cementerio indígena, por lo tanto sus raíces desde el inicio están malditas. La historia además cuenta que una de las esclavas conocida como Chloe decidió hacer justicia por mano propia, luego de sufrir todos los abusos posibles de mano de Clark Woodruff, juez del condado y su amo, quien tenía una obsesión sexual por las esclavas más jóvenes de la plantación y forzaba continuamente a Chloe. La joven empezó a temer por su vida, ya que si la esposa de Woodruff se enteraba de que él abusaba de ella, tomaría represalias en contra de Chloe, a pesar de ser ella la víctima. Así que comenzó a espiar las conversaciones de sus amos, hasta que un día la esposa encontró a Chloe tras una de las puertas, lo que la llevó a pedirle a su esposo una reprimenda justa, y éste le cercenó la oreja para que no pudiese volver a escuchar, y la obligó a tapar su deformidad con un turbante.
El resentimiento de Chloe hizo que días más tarde envenenara a la esposa y a sus 3 hijos con un pastel que había preparado para el cumpleaños de la menor de la familia, en vista de la ausencia de su amo Woodruff. Pero lo que parecía un plan para poder lograr su libertad la llevó a que los mismos esclavos de la plantación la ahorcaran en uno de los árboles de la hacienda, pensando que era lo mejor para no soportar las infamias que le esperaban a manos de Woodruff. La verdad era que la familia murió producto de la fiebre amarilla y el veneno solo empeoró la situación. Woodruff murió solo en 1851, luego de vender la plantación. Ya en manos de otro propietario siguieron ocurriendo hechos aparatosos, entre ellos el asesinato del abogado William Winter, quien estando en las afueras de la casa principal fue interceptado por un hombre desconocido que le disparó en el abdomen, luego de gritar que entre ellos tenían asuntos pendientes por solucionar. Winter alcanzó a llegar hasta la casa y subir algunos escalones para luego morir desangrado. Turistas arriesgados que deciden pernoctar en la plantación, que hoy en día es un hotel, han señalado que se escuchan ruidos extraños, como pasos en las escaleras, voces. Incluso se pudo registrar en una foto lo que al parecer es la sombra de Chloe y cientos de energías negativas que definitivamente hacen de este terreno el más terrorífico, al menos de la zona. Helltown. Helltown es el nombre de un pueblo indígena nativo de Lenape, ubicado en Clear Creek, cerca de la ciudad abandonada de Newell, Ohio. Dicha ciudad sufrió un desalojo colectivo en el año 1974, cuando el presidente Gerald Ford, muy preocupado por la deforestación en el país, defecto del desarrollo y apogeo de la industria en Estados Unidos, aprobó una legislación que en teoría preservaría los bosques. En teoría, debido a que con la expropiación de tierras, lo único que sucedió fue que las ciudades de Boston Township, Península, Sagamore Hills y Northfield Township se agruparan y recibieran el infame nombre de Helltown, que hoy en día es un completo desierto. En el lugar, sin embargo, se pueden encontrar los vestigios de lo que fue la vida habitual de una ciudad, incluyendo el bus escolar y rutas urbanas que recorren la extensión del territorio hasta la parte rural, que está rodeada de caminos peligrosos que aparentemente no conducen a ninguna parte. Según rumores que se han prestado por el inhóspito paisaje, asesinos en serie han procurado sus homicidios en estos terrenos baldíos, que por su difícil acceso han dejado a la imaginación una cantidad de hechos atroces que a hoy no han sido verificados, pero que igual hacen parte ya del folclore de esta tierra de nadie. Armero. Armero es un municipio colombiano ubicado en el departamento de Tolima, cuya cabecera municipal es Guayabal. El 13 de noviembre de 1985, una tragedia anunciada enterró en 35 millones de toneladas de lodo a más de 25.000 habitantes, con la erupción del volcán Nevado del Ruiz. Sobre las 11:30 de la noche de ese miércoles, el volcán inactivo por más de 60 años tomó por sorpresa a los pobladores, dejando una estela de muerte y dolor. Los esfuerzos de rescate, que además acudieron 12 horas después de la tragedia, fueron infructuosos, debido a la dificultad para acceder al terreno, que aún se encontraba lleno de lodo caliente. Con la tardanza, muchos de los heridos que lograron sobrevivir a la embestida del volcán murieron horas después a causa de las graves heridas. De las historias más dolorosas está la de la inolvidable Omaira Sánchez, una pequeña de tan solo 13 años que vivió los 3 días más horrendos de su corta vida, atrapada en medio del lodo y los escombros de su propia casa, que impidieron su rescate y que finalmente la ahogaron. En la actualidad, el lugar de fallecimiento de Omaira y tumba se convirtió en un centro de peregrinación, un pequeño santuario donde le hacen peticiones y le dejan ofrendas. Recorrer actualmente Armero es caminar sobre los cuerpos que yacen bajo el terreno, que es una combinación de lava solidificada y ruinas. Precisamente esas almas son las que turistas y sobrevivientes escuchan en los espacios del pueblo al visitar el lugar de la tragedia, que fue designada como Camposanto. Son psicofonías que han sido captadas en detalle por expertos.
Los testigos que han podido experimentar algún tipo de aparición o fenómeno sobrenatural saben que esto es un símbolo de que los fallecidos reclaman descansar en paz y no deambular más por lo que eran las calles del antiguo Armero. Otra prueba la tiene un viajero que en 2012 pasaba con su familia por Armero y decidieron hacer un recorrido por el lugar. Allí, el hombre tomó una foto a una edificación en ruinas que tenía un letrero que rezaba homenaje. Días después, al revisar su celular, pudo identificar en la foto a un hombre bajo el marco de la entrada con una pañoleta cubriendo su boca y nariz. Armero sigue en ruinas luego de 37 años y su pasado trágico es el recordatorio para no olvidar lo sucedido y menos a cada una de las víctimas que siguen al parecer entre nosotros. En Historias de Luna, cada capítulo está dedicado a este grupo de lunáticos que crece cada día. Suscríbete para estar al tanto de nuevos casos que no te dejarán dormir. Síguenos en nuestras redes sociales donde encontrarás contenido novedoso. Gracias y hasta la próxima.